Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Em, Esto va a ser un resumen de la clase uno, más o menos de lo que vimos, y de la introducción a R y a RStudio, al entorno de RStudio. En primer lugar, bueno, la primera vez que abren R, esto es básicamente lo que van a estar viendo. Tienen tres espacios. El primero, que acá está más grande a la izquierda, es la consola. La consola es donde básicamente se va a ver absolutamente todo lo que ustedes hagan en R. Todo lo que pueden escribir ahí funciones, y ahí se va a mostrar el proceso que realiza la computadora para R, perdón, eh, para hacer lo que ustedes le están pidiendo. Acá también van a salir, y nos van a mostrar los errores que ocurran si llegamos a tener algún error, y nos va a dar una descripción un poco de qué es lo que sucedió, por qué no se pudo ejecutar o qué está pasando con lo que estamos queriendo hacer. Hay otra parte acá, si ustedes pueden minimizar esto o ir a archivo, file, y abrir un nuevo archivo que sea un script de R. También tienen la opción acá arriba a la izquierda para hacer un nuevo script de R, o con el comando Control Shift N. Y se va a minimizar la consola y nos va a abrir lo que se llama un script. Un script de R básicamente es una forma de escribir funciones en R, y que podamos guardarlas y luego modificarlas también, y así como compartirlas. Algunas de las cuestiones que podemos hacer acá, por ejemplo, si queremos consultar nuestro directorio de trabajo, podemos hacerlo así, y estando en la línea de la función que escribimos, con Control Enter lo corremos. Y como ven acá abajo, se corrió en la consola y nos devuelve lo que nosotros le pedimos. Con la función getWD lo que hacemos es pedirle cuál es el directorio de trabajo en el que actualmente estamos. ¿Qué es un directorio de trabajo? No es ni más ni menos que la carpeta de nuestra computadora en la cual estamos trabajando en este momento. Lo ideal es que por cada carpeta por cada proyecto que tengamos una carpeta de directorio exclusiva, para no mezclar cosas entre un proyecto y otro y que sea virtualmente imposible encontrarlos. Acá abajo a la derecha podemos ver lo que es el sistema de carpetas de nuestra computadora, y donde podemos, y por ejemplo, donde estamos parados ahora, que es usuarios, JZip, documentos. C, usuarios, JZip, documentos. Esta es mi carpeta de documentos, y acá adentro yo no quiero trabajar directamente en esta carpeta, entonces hay dos maneras de básicamente crear un directorio de trabajo específico para este proyecto. Una de las maneras es crear un nuevo proyecto. Eso se hace desde File, Nuevo Proyecto, la segunda opción, o desde aquí, la segunda opción en nuestra barra de tareas. Y nos va a salir una nueva pantalla donde nos va a pedir que le digamos si es un nuevo directorio o un directorio de trabajo que ya existe. En este caso, por ejemplo, digamos que yo no tengo un directorio de trabajo en donde digamos que no descargue nada, no descargue las cosas de la clase, así que por ejemplo necesito un nuevo directorio de cero donde voy a empezar a cargar todos los archivos. Entonces elijo nuevo directorio, nuevo proyecto, y acá elijo el nombre del directorio en el que quiero trabajar. En este caso es el de la clase 1, así que voy a ponerle clase-1. Y crear la carpeta como un subdirectorio de, esto es lo que necesitamos ponerle, por ejemplo, documentos. Si yo no quiero trabajar en documentos, digamos que yo tengo una carpeta que se llama curso UNQ, por ejemplo, quiero que eso sea un subdirectorio de esta carpeta. Entonces podemos crearlo como un subdirectorio de curso UNQ que se llame clase 1. Y ahí puedo crear entonces el proyecto. Esto lo que va a hacer es cambiar por default nuestro directorio de trabajo a la carpeta en la cual acabamos de poner nuestro proyecto, y crear un archivo .rprol con el nombre del proyecto.
Nuevamente nos va a abrir una terminal, abrimos el script que lo podemos hacer de vuelta desde aquí o desde arriba y podemos llevar, por ejemplo, los archivos desde descargarlos desde la carpeta de descargas, llevar unos archivos de la clase, por ejemplo la carpeta que se llama script, directamente a los archivos de la clase 1. Acá probablemente no lo estén viendo, pero es exactamente lo que yo estoy haciendo. Entonces ahora lo van a ver aparecer igualmente en R, ya que estoy moviendo la carpeta de un lugar a otro. Entonces ahí tengo mi carpeta del script de la clase dentro de mi proyecto de la clase 1. Eso es una manera de hacerlo. Digamos, por ejemplo, que yo tuviera ya creado un directorio, una carpeta, o hubiese descargado la carpeta de la clase y creado una carpeta para la clase 1 específicamente. Lo que puedo hacer es nuevo proyecto, directorio existente, y buscar, por ejemplo, mi carpeta curso ONQ, clase 1, si yo lo hubiese creado, y elegirlo. Ahí simplemente le doy a crear proyecto y va a hacer el mismo proceso. Entonces, ahora yo puedo consultarle cuál es mi directorio de trabajo habiendo creado el proyecto y debería decir que mi directorio es documentos curso ONQ clase 1. Entonces, dentro voy a abrir el script de la clase 1, que lo puedo hacer directamente desde acá, desde nuestro directorio, una de las partes más importantes de nuestra IDE, de nuestro entorno de trabajo. Y abrir el script correspondiente a la clase 1. Se va a abrir acá arriba donde se abren los scripts y vamos a tener entonces todos los datos de nuestro proyecto en una sola carpeta. El último lugar que tenemos que tener en cuenta de nuestra IDE es arriba a la derecha nuestro ambiente global, que es donde se van a colocar, donde vamos a poder ver todos los objetos que nosotros creamos. R es un lenguaje de programación orientado a objetos, ya que todo lo que existe en R se crea y existe como un objeto. En fin, un poco yendo a lo que es el código, tenemos nuestro getWD, que ya lo corrimos recién, estamos exactamente donde queremos trabajar, que es dentro de la clase 1. O si yo quisiera, por ejemplo, trabajar dentro de otra carpeta, por ejemplo, dentro de la carpeta del script de clase, lo que yo tendría que hacer es, entre comillas, de la función setWD, que no es otra cosa que set working directory, reemplazar lo que venía acá, o simplemente si lo estoy haciendo desde cero, ponerlo entre comillas, básicamente a lo que yo quiero que sea mi directorio de trabajo. Por ejemplo, sería, y en este caso voy a copiar desde acá abajo lo que está, clase 1, y acá yo sé que adentro de clase 1, como pueden ver acá, yo tengo la carpeta script clase, por lo cual voy a poner barra script-clase, que es el nombre de la carpeta, y ahí voy a intentar correr. Perfecto. Como corrió, no me tiró ningún error. En caso de que hubiese puesto mal el nombre de la carpeta, me debería haber tirado un error de no existe la carpeta, o algún otro tipo de error, depende de lo que haya hecho. Pero acá, depende, podemos volver a hacer un getWD y nos va a decir que estamos en la carpeta script class. Entonces ahora mi directorio de trabajo es acá, aunque mi proyecto sea en la carpeta general. Esto lo puedo hacer para diferenciar, por ejemplo, si yo quiero guardar datos en una carpeta o en otra, puedo hacerlo de esta manera. Entonces, objetos, como les decía, R orientado a objetos. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que existe en R son objetos. Yo puedo crear objetos con cualquier símbolo, básicamente. Por ejemplo, yo creo un objeto llamado A con la función esta que dice asignarle básicamente un número 3 a un objeto A. Entonces es objeto, función de asignación y el contenido, digamos, del objeto. El objeto puede ser de varios tipos, eso ahora lo vamos a ver, pero yo acá básicamente corriendo control enter puedo ver que estoy creando un objeto, acá lo voy a ver en mi ambiente, objeto A, que adentro contiene un 3. Luego voy a tener un objeto B, que quiero asignarlo y quiero que sea una operación, que creo que sea mi objeto A más 1. Entonces, esto corriéndolo,
sería mi objeto A, que es 3, más 1, 4. Entonces mi objeto B va a tener adentro un 4. Acá también hay otra forma de chequear qué está dentro de mi objeto. Puedo llamar al objeto solo y me va a decir, acá abajo en la consola, me va a devolver que tiene el 4. Este 1 que ven aquí y que también lo ven aquí es porque, como son todos objetos, eso nos está diciendo cuántos ítems básicamente tiene un objeto adentro. Luego vamos a profundizar sobre eso, pero por ahora lo que tienen que saber es que ese 1 simplemente es la cantidad de valores que tiene ese objeto. Los objetos también pueden ser de otro tipo, no tienen que ser necesariamente números, pueden ser, por ejemplo, cadenas de caracteres o caracteres simplemente. Por ejemplo, un objeto X donde le voy a asignar adentro la frase hola mundo y los caracteres, cadenas de texto, van siempre entre comillas. Entonces, ahí a la derecha entra mi ambiente, mi objeto X con el hola mundo adentro. Podemos chequear el valor y como es una sola cadena de caracteres toda junta, vemos de nuevo ahí abajo en la consola ese 1 que nos dice que hay un objeto que adentro tiene esto. Entonces, para preguntar los tipos de variables, podemos usar una función llamada class. La función class tiene la definición del nombre de la función y entre paréntesis vamos a pasarle argumentos. Los argumentos pueden ser, dependiendo de la función, de distinto tipo, pero por ahora le vamos a pasar como argumento nuestro objeto A. Entonces, esta función class nos va a devolver qué tipo de objeto adentro tiene, perdón, qué tipo de valor es el que tiene adentro el objeto A. Abajo podemos ver en la consola que nos devuelve que es de tipo numérico, porque justamente es un número. La función B también nos va a devolver que es un objeto numérico. Si bien yo hice una cuenta aritmética, una suma, adentro el objeto sigue siendo un número, porque nos devuelve un 4. Y X, vamos a ver que nos va a decir que es carácter, porque justamente, entre comillas, ponemos todo lo que son caracteres. Y nos va a devolver qué tipo de funciones. Hay distintos tipos de objetos. Les voy a mostrar un segundo algo de la presentación. Que acá pueden ver los tipos de variables. Todo lo que puede ir dentro de un objeto, que pueden ser números, cadenas de texto, elementos complejos o funciones. Este cuadro creo que es lo más representativo de eso. Los de tipo numérico pueden ser tanto enteros como fracciones, digamos. Los caracteres pueden ser una sola letra o pueden ser muchas cadenas de caracteres. Y siempre van entre comillas. Factores, podemos factorizar, eso ya lo vamos a ver mejor. O nos pueden devolver funciones de tipo lógico, verdadero o falso. También puede ser que que sean valores vacíos, por ejemplo, cuando tenemos en un dataset valores que no están, nos va a decir que son NA. Y cuando son nulos, son valores que no están definidos. Eso es otro tipo, no es lo mismo que un NA necesariamente. Entonces, a partir de esos distintos tipos, vamos a poder ver de nuevo en nuestra consola que tenemos funciones, perdón, operadores que nos van a ayudar a comparar básicamente qué contienen adentro los objetos o distintas, si son distintos o si son iguales, mayores o menores. Entonces, esta función es la doble igual, doble símbolo igual, es preguntarle si A es igual a B. Esto es lo que les decía sobre los objetos de tipo booleanos, o en realidad lógicos, que es lo mismo. Nos va a devolver que A es distinto, o sea, como A es distinto de B, no, si le preguntamos si es igual, nos va a devolver que esa pregunta es falsa, simplemente.
A es mayor que B es la siguiente pregunta. A es 3, B es 4. No hay mucho misterio en que A no es mayor que B. Entonces nos va a devolver que es falso la frase A es mayor que B, la sentencia A mayor que B. A menor que B nos debería decir que es verdadero, porque A efectivamente es menor que B. Y este operador es el operador distinto de, diferente, que es simplemente no igual. Entonces, A distinto de B nos va a devolver que es verdadero, porque A es distinto que B. Entonces, otros tipos de operadores son los operadores aritméticos. Algo ya vimos, podemos sumar objetos o podemos sumar simplemente números. Suma nos va a devolver acá abajo que es el resultado de la suma 2 más 2. Resta nos va a devolver el resultado. Lo mismo con la división, la multiplicación y la potencia. Por otro lado tenemos operadores lógicos que nos van a ayudar a ver que se pueden aplicar sobre varios tipos de variables. Entonces, si yo tengo un objeto Marx que adentro contiene la frase, el carácter básicamente clásico de la sociología, yo creo ese objeto, es similar al objeto X que adentro tiene hola mundo, simplemente se llama distinto. De hecho, si pudiéramos consultar la clase del objeto Marx, sería carácter, en ese sentido serían iguales, y tendría también un solo elemento adentro. Podemos crear otro objeto Weber, también con las mismas características, y con la misma frase. Y luego dos objetos, uno nacimiento año Marx, nacimiento año Weber. Eso está escrito así por un tema de compatibilidad en general con respecto a cómo los procesadores entienden la codificación de los caracteres. Eso algo vimos en clase, así que no voy a parar mucho sobre eso. Pero adentro le vamos a poner a cada uno de estos el número del año de nacimiento de cada uno de estos escritores. Entonces, acá lo que estamos haciendo es negando que Marx sea igual a Weber. También podríamos haber hecho Marx, como lo vimos allá arriba, distinto de Weber. Alguna de estas dos funciones básicamente nos va a decir, vamos a ver si Marx es distinto de Weber. No, no es distinto. ¿Por qué? Porque ambos adentro tienen el mismo, el carácter, la cadena de caracteres clásico de la sociología. Entonces en ese caso los está comparando y nos dice, es falso que sean distintos, son iguales. En este caso es la misma función, escrita de distinta manera. Cualquiera de ambos es lo mismo en ese sentido. Ahora, dentro de las funciones, los operadores lógicos, podemos de alguna manera hacer varias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué estoy preguntando acá? Si Marx es igual a Weber, o este símbolo es el operador o, si el nacimiento el año de nacimiento de Marx, el objeto nacimiento año Marx, y el objeto nacimiento año Weber son iguales. Entonces, esto nos va a devolver la condición de verdad o falsedad de una de estas comparaciones. Acá, como vemos, cuando lo corremos nos devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque Marx es igual a Weber. No así nacimiento año Marx y nacimiento año Weber. Pero la condición o, lo que le estamos preguntando es si al menos una de estas dos es verdadera. Y efectivamente Marx y Weber es igual. Entonces, el siguiente operador es el operador y. En este caso, ambas condiciones deberían ser verdaderas para que esto nos devuelva un verdadero, un true. En este caso nos va a dar que es falso porque nacimiento año Marx es distinto de nacimiento año Weber y le pedimos que ambas sean verdaderas. Estos operadores de comparación nos van a servir después para muchas otras funciones, específicamente de comparación de texto, son bastante importantes. Bueno, luego vamos a entrar en eso, pero para filtrar y comparar objetos y objetos de texto. Entonces, funciones. Algo ya vimos de funciones. Por ejemplo,
Pero las funciones tienen básicamente esta forma. Por ejemplo, tenemos la función class y entre donde se pasan adentro de los paréntesis argumentos. La función class del objeto A, donde el argumento del objeto A nos va a decir que es numérico. En el caso de la función de B también debería ser numérico y, por ejemplo, como les decía antes, si yo le pido de qué clase es el objeto marks, nos va a decir que es de carácter. Otra función es la función de suma. En este caso, suma de A y B. Esta es una función que admite dos argumentos, dos objetos como argumentos. Entonces yo quiero sumar A y B, tengo que hacer suma, entre paréntesis A, B. Que es otra forma de hacer A más B. Y que va a ser más útil para otras funciones más avanzadas. A más B y suma de A más B nos debería dar lo mismo. Otra función, yo puedo coercionar para que el objeto A, lo que está dentro del objeto A en realidad, sea un carácter. Entonces yo dentro del objeto A tengo un número 3. Pero quiero que ese número no lo tome R como si fuese un número, sino como si fuese un carácter. Entonces yo le asigno a A como carácter el mismo objeto A, o sea, un 3. Y acá podemos ver en nuestro ambiente que 3 ahora está entre comillas, ya que debería ser de tipo carácter. Si consultamos, también nos va a dar que es carácter, cuanto antes era numérico. Yo ahora puedo, por ejemplo, voy a reasignar al objeto A, y esto es importante, cada vez que yo llamo al mismo objeto y le intento asignar algo, voy a estar pisando ese mismo objeto, lo voy a estar reemplazando o sobreescribiendo. No es lo mismo en R, A, que A, o sea, A minúscula que A mayúscula. Son distintos objetos. Entonces yo creo un objeto A, donde tengo un 4, podemos ver acá que tenemos el objeto A minúscula y el objeto A mayúscula. Lo mismo si yo creo un objeto marks con mayúscula o un objeto marks con minúscula, va a ser distinto. Por ejemplo, marks A. Quiero asignarle el objeto A. Podemos ver acá marks con minúscula, marks con mayúscula, el objeto A como carácter que he creado antes. Entonces, volviendo, yo puedo pisar el objeto A, le voy a poner un 4 y voy a pedirle la comparación de si A es igual a B. En este caso nos va a devolver verdadero. Ahora, hay una función que la íbamos a ver un poco más abajo, pero me parece interesante verla acá, que es la función remove. Por ejemplo, yo creé el objeto A mayúscula por error, en vez de reasignarle a mi objeto A, puedo hacer lo siguiente. rm, que es remove, la función remove, y entre paréntesis pongo mi objeto A mayúscula. Y lo que va a hacer es eliminarlo. Lo mismo, para no confundirme, voy a eliminar el objeto marks con mayúscula. Y como vemos, algo de lo que tiene R es que nos sugiere algunas opciones. Por ejemplo, estas acá en violeta son objetos y estos son otras funciones del paquete base de R. Quiero eliminar marks, me lo autocompleta cuando le doy enter ahí y lo remuevo o lo elimino de mi ambiente de trabajo y ese objeto ya no existe más. Entonces, otro tipo de objetos, perdón, otra forma de hacer objetos son los objetos con muchos elementos adentro. Si yo, por ejemplo, quiero leer un dataset con muchos valores, básicamente lo que tengo es algo similar a esto. Yo puedo crear un objeto que se llame, por ejemplo, notas alumnos, le asigno adentro con la función concatenar, que se puede poner simplemente como C y el paréntesis, una serie de valores que pasan aquí como argumentos. Entonces, dentro de la función concatenar, concateno 8, 7, 8, 9 y 8. Esos elementos van a ir adentro de notas alumnos. Como ahí veo, acá a la derecha tengo notas alumnos. Y acá pasa algo interesante. Notas alumnos nos va a decir es
un objeto de tipo numérico que va desde el elemento 1 hasta, eso significan los dos puntos, el elemento simple. Y con los corchetes me está diciendo que es inclusive desde el elemento 1 hasta el elemento 5. Y acá vemos que tiene los 5 elementos, 8, 7, 8, 9 y 8. Ahora, teniendo varios elementos dentro de lo mismo, yo puedo calcular, por ejemplo, la media. Recuerden, si corren algo seleccionado, solamente va a correr lo que ustedes seleccionaron. Si lo corren simplemente con la línea, poniendo el puntero sobre la línea, va a correr la línea completa. Puedo calcular la media, que me lo devuelve abajo en la consola, o la mediana. Si yo quisiera asignárselo en un objeto, recuerden, puedo hacer tipo algo así. Mediana de notas y asignarlo como un objeto. Es importante que yo, si hago un objeto con varias palabras, no lo ponga con espacios, porque R no entiende los espacios de la misma manera. De hecho, allí ya me tiró un error. Si son caracteres, está bien poner espacios. Cuando no son caracteres, R no lo va a entender, porque a veces le estoy diciendo, pasamos un objeto mediana, llamado mediana, al lado de otro objeto llamado D, al lado de otro objeto notas. Entonces nos va a tirar un error porque es como que no termina de entender qué le estoy queriendo decir, porque son tres objetos uno al lado del otro, no tiene mucho sentido. Entonces, o lo hago así, o como es recomendable, lo hago así. Y ahí debería poder poner eso como un objeto que contenga adentro la mediana de las notas. Esto además yo lo puedo achicar o agrandar de esta manera. Entonces, digamos que yo creo un objeto llamado nombres, que tiene adentro una concatenación de varios caracteres o varias cadenas de caracteres. Carlos, María, Juan, Victoria pueden ser nombres de alumnos, por ejemplo. Creo este objeto. Acá vamos a ver el objeto nombres, que es de carácter y tiene del 1 al 4, elementos del 1 al 4, Carlos, María, Juan y Victoria. Puedo, en este caso, si quisiera un elemento, perdón, si quisiera generar un elemento con algunos de los nombres, hacer un subsetting o extraer algunos de los elementos de adentro de un objeto, pudiera ser el elemento, por ejemplo, G1 o N1, como quieran llamarlo, si quisiera hacer algo así, y asignarle, llamando al objeto nombres y con los corchetes, los elementos, y esto es una especie de lista de concatenar 1 y 3. Entonces, tengo que pasárselos como elementos en una lista, 1 y 3, numéricos, que esto lo va a entender luego con los paréntesis como elementos 1 y 3 de mi objeto nombres. Entonces, el elemento n1 debería contener el primero y el tercer elemento de mi objeto nombres. O sea, Carlos y Juan. Podemos chequear acá adentro o chequear elemento N1 y vemos que acá tiene Carlos y Juan. Entonces, digamos que yo quiero guardar, y esto era lo importante que hablábamos sobre el tema de los directorios, guardar el elemento de las notas de alumnos. Entonces podría ser utilizar la función save. Porque nada, quiero guardarlo, irme a dormir y luego seguir mañana trabajando con esto. Entonces, guardo el elemento, perdón, utilizo la función save con paréntesis, llamo como primer argumento a mi objeto notas alumnes y como segundo argumento utilizo una, digamos, función que es file igual a cómo quiero que se llame. Como yo creé un directorio, como estoy trabajando en un directorio, puedo simplemente poner cómo quiero que se llame ese objeto acá, o sea, notas alumnes.rdata. Es importante el punto .rdata porque es como un tipo de archivo que R va a entender y va a poder leer sin ningún problema. Entonces, corro esto y acá vemos que me guarda el archivo notas alumnes rdata. Puedo guardar también
la imagen de la clase, puedo guardar los objetos del ambiente como un archivo, utilizando la función saveImage, y acá nuevamente le puedo poner el nombre como quiero que me guarde. Entonces me guarda todos estos elementos que yo creé. Cosa que después puedo volver a abrir y sin problemas volver a utilizar en caso de que se me cierre o que esté trabajando en otro proyecto y luego deba volver a este proyecto. Y aquí, bueno, lo último del remove, que ya lo habíamos visto, un par de funciones más en el sentido de si quiero remover todo excepto un elemento de mi ambiente, digamos que solamente me quiero quedar con uno de estos, por ejemplo Weber, tengo que utilizar la función. Pasar una lista y la función setDiff como primer argumento una lista vacía, que en realidad me va a significar todos, excepto el elemento Weber, el segundo argumento. En ese caso lo que estoy diciendo es eliminame todo menos el elemento Weber. O puedo simplemente hacer un remove con la lista, donde mi lista de elementos a remover sea una lista vacía que me va a remover todo. O si clase 1 RData, donde guardé la imagen de la clase y me va a volver a cargar todas las funciones que yo tenía antes. Algo importante para cerrar es que yo puedo hacerle preguntas sobre, puedo utilizar la documentación, perdón, que tiene R con esta función. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué hace la función min, puedo poner signo de pregunta, min, correrlo, y me va a llevar acá mismo, que acá, como ven, tiene varias pestañas, a la ayuda de R directamente, donde me dice todo sobre la función min. Así lo puedo hacer también con, por ejemplo, la función saveImage. Yo le pregunto y me va a decir qué es exactamente lo que hace. Eso es lo último, y como habrán notado, todo lo que está entre numerales, R entiende que es un comentario, entonces directamente no lo lee. Entonces sabe que esto no es código, que son palabras, que son códigos para, perdón, que son comentarios para las personas, no para R. Eso es básicamente un resumen de lo que vimos en la clase 1. Espero que les sirva para repasar y por cualquier cosa está el foro y